Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con estos conceptos de energía. Ya habíamos hablado en la clase pasada de lo que era la energía cinética, la energía potencial gravitatoria y la elástica, y este concepto de que se conserva la energía. Entonces tenemos este objeto, el cual este objeto ya sabemos que se va a mover por medio de una fuerza en la primera unidad, y este objeto ahora nosotros vemos cómo interactúa con su entorno. Esa relación que tiene entorno-objeto es lo que nosotros podemos obtener esa información por medio de la energía. La energía nos dice cómo se relaciona este objeto en su propio entorno. Tiene energía cinética si se mueve, o energía potencial a una cierta altura en relación a la gravitatoria, o en relación a resortes con su potencial elástica. ¿Qué es lo que pasa? Que este objeto, para que tenga esta relación, hasta ahora lo que nos hemos preguntado es que no hay fuerza externa, solamente el roce, y entendíamos que cuando había una fuerza que iba en contra del movimiento, una fuerza de roce, se generaba una pérdida de esa energía, que era en relación al trabajo ejercida por esa fuerza. ¿Ya? Pero también en la realidad, los cuerpos, además de tener energía, interactúan con el entorno, hay fuerzas externas. Además de pérdida, hay fuerzas que empujan, ¿no? Alguien se empuja un objeto o algo por el estilo. Entonces hay fuerzas. Y nosotros ya entendemos que estas fuerzas las podemos sumar para obtener un total. Recuerden que las fuerzas son vectoriales. Entonces hay que sumarlas como vector. ¿Qué significa sumarlas como vector? Que hay que descomponer y después calcular la magnitud. No es llegar y sumar números. Eso es con los escalares. Es un error bien común. Entonces, esa fuerza está relacionada, la fuerza que vamos a aplicar, la fuerza total, va a estar totalmente implicada en el movimiento del objeto. Ese movimiento es lo que vamos a entender hoy día y lo que vamos a estudiar como la cantidad de movimiento lineal. Es la relación del objeto, pero ahora visto desde otro punto de vista, en relación a la fuerza externa. Y para eso hay que definir lo que es el momento. ¿Por qué le vamos a llamar momento lineal? Porque solamente vamos a considerar que se mueven solamente en una dirección, solamente en una línea. Por eso momentum lineal. Realmente puede ser momentum, pero en más de una dirección. ¿Y qué es el momentum? El momentum es una cantidad física que está descrita con esta letra P. No puede ser la M porque la M ya está de masa. Y es simplemente la relación que hay entre la masa y la velocidad del objeto. ¿Por qué? Fíjense que nosotros ya sabemos por Newton que la fuerza que aplicamos sobre un objeto de masa m genera lo que es su aceleración. Eso no es nuevo. Eso es F igual a m por a. ¿Qué es lo que pasa? Que la aceleración es un cambio de velocidad en el tiempo, que ya lo habíamos visto. Entonces, yo lo que puedo decir es que además de preocuparme de la velocidad, puedo hacer la relación con la masa. Ya a todo ese objeto yo lo llamo momentum P. Y lo que me va a quedar va a ser simplemente de P dt. Y es la ecuación que tenemos acá. Siempre que haya una fuerza sobre un objeto, una suma de fuerzas es un total, lo que va a generar es que haya un cambio. Sabemos que se va a generar una aceleración, pero ahora nos estamos también preocupando del objeto. Además de su movimiento, no solamente la aceleración, lo estamos preocupando de la masa. Y por eso va a ser P, que es el momento. Es el total, es el objeto ahora. Se recuerden que Newton nunca se preguntó del objeto, solamente se preguntaba sobre la trayectoria. Ese fue el gran problema, que siempre se preocupó de la trayectoria. No es un problema, porque se pueden solucionar muchas cosas con Newton, pero se preocupa de la trayectoria. Mientras que con esta idea de energía, que es la nueva unidad, nos estamos preocupando del objeto. Si tiene energía interna, si tiene energía cinética, si tiene energía potencial y ahora si tiene momentum. Y es la masa por la velocidad. Esa velocidad puede cambiar
esta velocidad puede cambiar y al momento que cambia va a generar dos P. Un momentum inicial y un momentum final. Porque cambió. Si cambia la velocidad, va a cambiar el momentum. Y si hay un cambio del momentum en un determinado tiempo, eso se originó por una fuerza. Entonces el momentum no es nada complicado, es como todo lo que hemos visto hasta ahora. Siempre que hay una fuerza, hay un cambio de velocidad, es la aceleración. Pero ahora estamos diciendo que no solamente nos estamos preocupando de la aceleración, sino que del cuerpo. Entonces ponemos esa m por b. Entonces fíjense, si volver a resumir, la fuerza es masa por aceleración, pero ahora la aceleración la tenemos que relacionar con la masa. Por eso decimos que va a ser el cambio de velocidad. Realmente eso es la aceleración, un cambio de velocidad en el tiempo. Y ahora nos queda el delta P, que es el delta momento. Entonces, este teorema es bien, por decirlo así, como fuerte, pero la idea es antigua, es de la primera unidad que teníamos. Pero la diferencia es que ahora podemos relacionar fuerza con momentum. Este momentum, como ya recién dijimos, depende de la masa y depende de la velocidad. La velocidad es vectorial, por eso el vector momentum también es un vectorial. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que significa este momento? Es que si yo tengo dos personas, es como la misma analogía. Si tengo el mismo objeto, pero con velocidades distintas y chocan contra mí, voy a sentir una distinta interacción. El que va más rápido lo voy a sentir con interacción más fuerte, que es el momentum. Yo voy a sentir esa habilidad del cuerpo para poder mantener su movimiento. El objeto se está moviendo a una cierta velocidad y lo que va a tratar es seguir moviéndose a la misma velocidad, pero yo al interponerme en su camino, lo que siento es ese momentum, porque él trata de mantener su movimiento, esa fuerza para poder mantenerse, mientras que si tiene una velocidad muy pequeña, va a perder el momentum, es tan bajo que no va a perder su movimiento, su dirección, su velocidad. También puedo tener un objeto muy grande y uno muy pequeño a la misma velocidad. El que es más grande, el que tiene más masa, tiene más momentum. Tiene mayor predisposición a mantener su dirección o su movimiento. Eso es el momentum. Es la habilidad de un cuerpo para poder mantener su movimiento. Y si llega a cambiar el momentum, es porque hay una fuerza externa, neta, sobre la partícula que cambió ese momento. Cantidad de movimiento es sinónimo de momento. ¿Ya? Ahora fíjense, recuerden que si tienen dudas pueden preguntar, porque esto es nuevo. Estamos recién hablando del momentum. Entonces tenemos dos ideas hasta ahora. Primero, ¿qué es el momentum? El momentum es simplemente la relación que hay de un cuerpo al moverse. Es la relación entre su masa y su velocidad. Y cuando este momentum cambia, este dp podríamos escribirlo como delta p también, si es bien grande el tiempo, ya no es una derivada milimésima, sino que es un delta. Y siempre que haya un delta p, que el final no sea igual al inicial, es porque hay una fuerza. ¿Qué significa eso? Eso conlleva muchas cosas, que si no hay fuerzas externas, la diferencia es cero. Si no hay fuerza externa, la diferencia es cero. Por lo tanto, ¿qué significa que la diferencia sea cero? Que se conserva. Siempre que una diferencia sea cero, el inicial y el final sean iguales, quiere decir que se conserva. Igual que en la clase anterior, cuando veíamos que la energía se conservaba, ahora también podríamos hablar que el momentum se puede conservar. Y solamente se va a conservar el momentum si no hay fuerzas externas. Si la suma total, porque pueden haber, que la suma total de cero. Que ningún aporte. Ahora, entonces tenemos esta ecuación. Y fíjense, que podemos despejar el delta P. Entonces me va a quedar fuerza por dt igual a delta P. Podríamos cambiar esas D
para que no sea infinitesimal. Esa es la diferencia matemática, por si acaso. Puede ser que todavía no lo entiendan, pero la diferencia entre un delta y un d es que esto es infinitesimalmente pequeño. Es cuando el límite tiende a cero de ese d, que es muy pequeño, que es muy pequeña la distancia que hay entre el inicial y el final, casi instantáneo. Mientras que el delta es que sigue habiendo una diferencia, un espacio, pero no es tan pequeño. Puede ser lo que nosotros queramos. Esa es la diferencia. Entonces, para ejemplos sencillos, vamos a usar delta. Podemos considerar cualquier distancia entre dos puntos. Pero se sigue manteniendo la ecuación. Y esa es la ecuación que está acá. Lo que lo están diciendo es que nosotros podemos escribir esta ecuación de esta forma para poder calcular la fuerza. Imagínense, si no conozco la fuerza, la puedo calcular simplemente calculando el delta P. O puedo calcular el delta P si conozco la fuerza. Pero al despejar me queda otra, puedo verlo desde otro punto de vista. Es la misma ecuación de arriba. No cambia nada. Solamente que despejé el delta T, lo pasé hacia el otro lado. Y como hay una diferencia, es el final menos el inicial. Por eso me queda T2, T1. Que el inicial, el 1 va antes del 2. Y en el P también. Lo único que va a cambiar es la velocidad. La masa se mantiene constante, por eso dejaron la masa afuera. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que aquí aparece un concepto que vamos a llamar impulso. ¿Qué significa? Que el cambio, este delta P, nosotros lo vamos a llamar el impulso. El delta P, delta T, que ahí está el problema, es lo que nosotros podríamos considerar el impulso de una partícula. ¿Por qué? Y lo vamos a explicar en una cierta medida. Aquí con una hoja. Yo tengo un cuerpo. Aquí un objeto. Este objeto se está moviendo. Vamos a imaginar que se mueve tranquilamente en línea recta. Eso quiere decir que este objeto se está moviendo así. Ese cuerpo, si no hay fuerzas externas o la suma total de las fuerzas, no es que tengan que ser cero, puede ser que tenga una fuerza acá, la gravedad, puede tener la normal del piso y da el total da cero. Entonces, si la suma de las fuerzas da cero, no cambia su velocidad. Eso te está diciendo, eso es lo que ya sabíamos por Newton, que no hay aceleración. Si la suma de la fuerza externa da cero, no hay aceleración. Pero ahora podemos decir también que si la suma de fuerza externa es cero, entonces el momentum no cambia. Que es lo mismo, es decirlo desde otra forma, es como hablarlo en otro lenguaje. Antiguamente hablábamos el lenguaje básico, que era fuerza, que si la suma de fuerza es cero, entonces eso implica que la aceleración es cero. Pero ahora estamos diciendo que si la suma de fuerzas es cero, ahora estamos un poco en un nivel más alto, podemos decir que la masa por la velocidad es constante o no cambia. Esto no va a cambiar, se mantiene constante. O que delta P es distinto cero, cero. Que no varía el momento si no hay fuerzas. Pero significa lo mismo, pero en dos puntos de vista distintos. Uno visto desde afuera, que solamente los preocupamos de la aceleración, y otro visto desde el cuerpo, que sí los preocupa su momento. Ahora, también, ¿qué pasaría si ahora hay una fuerza? Imaginemos que hay una fuerza total. Imaginemos que la fuerza total va hacia abajo, roja. Voy a poner la fuerza total hacia abajo. Eso va a originar que el cuerpo, que este cuerpo que se iba a mover para acá, realmente ahora se va a empezar a mover hacia abajo, porque la fuerza influye en el movimiento del objeto. Entonces, cambió la dirección, o puede cambiar el valor también de la velocidad. Recuerden que es un vector, también puede cambiar la dirección y mantener su magnitud. Entonces, hubo un cambio en la velocidad inicial respecto, ya no va a ser igual a la velocidad final.
La masa en este curso la consideramos que es la misma. En un curso más avanzado se puede ver que la masa también puede variar, pero en este caso no. Solamente nos vamos a preocupar que cambia la velocidad. Y eso es porque se originó por la fuerza. Entonces, como cambió su velocidad, cambió su momento. Podríamos decir también que hay una aceleración, pero eso es para la primera unidad. Ahora decimos que cambió el momento. ¿Qué es lo que pasa? Que esa fuerza no necesariamente, y en la vida real casi nunca pasa, la fuerza va a ser constante. Va a estar aplicada en un determinado tiempo. Nosotros cuando movemos un objeto no lo movemos infinitamente. Los cansamos y dejamos de aplicar la fuerza. Todos los problemas que hemos visto hasta ahora, la fuerza de repente, menos la gravedad, es la única que no, la aceleración de gravedad, que implica la fuerza de gravedad, es la única que se mantiene constante, así en el tiempo. Pero las demás es por un determinado tiempo. Entonces, como esta fuerza la vamos a aplicar en un determinado tiempo, aparece este concepto de impulso. ¿Cuánta fuerza yo aplico en un determinado tiempo? Y a eso yo le estoy llamando impulso. Y eso es lo que lo está diciendo el teorema de impulso y momento lineal. Que el cambio en momento lineal de una partícula en un intervalo de tiempo es igual al impulso que actúa sobre ella. ¿De qué nos sirve hablar de todo esto? Por lo siguiente. Fíjense que podemos tener un gráfico de fuerza-tiempo, que lo habíamos hecho antes, por si acaso. Estos gráficos lo habíamos visto en la primera unidad, pero nunca lo habíamos profundizado tanto. ¿Qué es lo que pasa? Que tengo la fuerza que varía en el tiempo. Ya no es constante. Y lo que yo puedo relacionar es el área bajo la curva. Porque yo sé que esta área va a ser fuerza por delta t en pequeños infinitesimalmente. El concepto como de integral. Para los que no lo han visto integrales o todavía no lo entienden bien, yo puedo considerar un punto y para ese valor de t me va a dar un f de t y puedo considerar un punto muy cercano para que sea tan cercano que se forme un rectángulo con el mismo valor, y lo que estoy originando acá en vez de un t estoy originando un delta t muy pequeño, ese es el delta t, pero van a tener el mismo valor de f. Entonces el valor de este rectángulo, esta área de este rectángulo, va a ser la base, que es un delta t, por la altura, que es f, el valor de f. Pero estoy sumando todos los rectángulos posibles. Todos los rectángulos van a tener el mismo delta t, estoy cortando al mismo grosor. Pero lo que va a diferenciar es que van a tener diferente altura, que es el f. Y ese concepto nosotros lo llamamos a esa integral cuando es la suma infinitesimal, la integral. O el área bajo la curva. Y ese delta infinitesimal se pone así. Entonces la integral de la función f. La definición de integral. Pero nosotros podemos también hablar como sumatoria de f delta t. Que los deltas son no tan pequeños, infinitesimalmente no son pequeños, y los podemos calcular. Puede valer un segundo, el delta t puede valer un segundo, 2 segundos. Mientras que si fuese la integral, no, serían milésimas. ¿Profe? Entonces, sí. Pero si multiplicamos, si sacamos el área, Sí. sí, pues nos quedaría, seguiría un segundo. Quedaría entonces kilogramos por metro partido en segundo. Espérate, ¿te estás difiriendo al valor de acá? ¿Cuánto vale Claro. la unidad? Ujú. Sí. La fuerza se mide en newton y el tiempo segundo. Entonces el newton son kilogramos metros partido en segundo cuadrado, ¿sí o no? Porque recuerden que fuerza es masa, la fuerza es masa por aceleración. Y multiplicado por segundo, los quedaría simplemente kilogramos metros partido en segundo. ¿Qué unidades son esas? ¿Qué es eso? Fíjense en algo. Calculamos el área como F delta T. ¿Y qué te dice el teorema? El teorema del impulso te dice que F delta T es el momento y tiene unidades de masa por velocidad.
es el momentum. Entonces son las unidades del momento. Que si nosotros calculamos el área bajo la curva, lo que estamos calculando es la masa por delta V. El cambio de momentum. Si hay un área bajo la curva, hay un cambio de momentum. ¿Qué significa? Eso tiene una implicancia súper grande. Que si yo tengo un gráfico en el tiempo y tengo F y grafico esto y no tiene área, es cero. Miren, fíjense, si la fuerza es cero en todo el tiempo, no hay cambio en el momentum, no hay área bajo la curva. Pero me basta con que haya, aunque haya un pic chiquitito de fuerza, lo que estoy diciendo es que hay fuerza. Aunque sea muy pequeño, hay una fuerza. Y por lo tanto yo puedo calcular esta área y esa área me va a decir cuánto cambió el momentum. Es el delta P. Ese es el área. Nunca lo habíamos visto desde ese punto de vista, pero ahora recién podemos entender eso. Podemos entender cuánto cambió la velocidad con solamente saber cuánto es la fuerza externa con su gráfico. Por gráfico. Y fíjense que eso contempla todo porque si recuerdan hace una semana o 2 semanas atrás cuando calculábamos la definición de trabajo por gráfico, habían dos formas de calcular trabajo. ¿Se acuerdan? Cuando definíamos el trabajo fuerza por distancia, una forma era por el que habían 3 formas realmente, que los daban la fuerza y el distancia vectorialmente, y ahí solamente aplicábamos la magnitud de F, la magnitud de D, coseno del ángulo. La otra forma era por descomposición, F de X, D de X, más F de Y, D de Y, que ya deberían entenderlo, que si no te lo dan vectorial y solamente te dan los componentes, tienes que hacerlo por descomposición. Si te lo dan con ángulos, puedes hacerlo como con la otra forma. Pero había una tercera forma, y era con el gráfico, ¿se acuerdan? Que si los daban el gráfico FD, podíamos calcular el área bajo la curva y teníamos el trabajo. Y ahora estamos descubriendo que además de entenderlo de la forma antigua que era Newton, o por medio de los datos, los pueden dar el gráfico. Los pueden dar el gráfico y siempre los gráficos son visualmente más rápidos. Yo necesito el gráfico y puedo calcular el delta P con un gráfico. Y si no me dan el gráfico, tengo que usar las otras 2 opciones. Es como la analogía, si fíjense que el trabajo es FD y nosotros ahora estamos diciendo que delta P es F delta T. O T. Si parten 0, miren, si parten 0 te queda T. Miren, no ven la relación. Trabajo, momento, no son iguales, no es lo mismo, pero los procedimientos entonces van a ser los mismos. Matemáticamente van a ser lo mismo que hemos hecho hace 2 semanas atrás. Con trabajo, ahora aparece esto nuevo, que es el impulso y el concepto de momento. Por eso se dejó para este tiempo, después de ver trabajo, porque en muchos cursos, en muchas otras universidades, lo pasan antes. El momentum te lo pasan antes que el trabajo. Pero es más intuitivo entender lo que es el trabajo y ahora el momentum se pasa de una súper fácil. Yo creo que si ven este video de nuevo y lo empiezan a escuchar lo que les estoy diciendo y estudian un poco, se van a dar cuenta que el momentum no es tan difícil, que es sumamente fácil. Pero uno como que le tenía el miedo al momentum. Y realmente no es así. Podríamos hacer un ejemplo. Acá hay un ejemplo. Y lo dice lo siguiente. Que hay una pelota, da lo mismo de béisbol, básquetbol, lo que sea, una pelota, que tiene una cierta masa. Fíjense que necesitamos ahora entender la masa, los tenemos que preocupar del objeto. Antes con Newton no nos interesaba, con las ecuaciones de movimiento, no nos interesaba la masa, solamente la velocidad, la aceleración y la posición. Y esta pelota se lanza a una velocidad de 20 metros por segundo. Esta pelota choca o golpea al bate o una pared y cambia su velocidad. Vamos a cambiar entonces el color porque cambia su velocidad y ahora va a ser 50 metros por segundo en la dirección opuesta. Entonces lo que lo están diciendo es que está esta pelota va hacia la derecha, yo lo estoy imaginando que va a la derecha y después se devuelve con otra velocidad, con otro valor.
y en otro sentido. Y lo dicen, calculen el momento, el cambio. Entonces vamos a calcular el cambio. No hay gráfico, entonces no podemos usar ese concepto de gráfico. Lo que lo están diciendo es que calculemos el delta P. Y el delta P es simplemente el P final menos el P inicial, lo que significa delta, no hay nada nuevo. ¿Qué era el momentum? Masa por velocidad. La masa se mantiene constante, lo único que cambia es la velocidad. Recuerden que es vectorial, siempre se me olvida poner los vectorcitos, y ahí queda. Entonces, ¿cuánto vale la masa? La masa es constante. ¿Cuánto vale? 150 gramos, que eso equivale a 0,15 kilogramos. También tenemos las velocidades. Tenemos la velocidad final y la velocidad inicial. Pero las voy a escribir acá primero, porque aquí hay que discutir algo. Estas velocidades son vectores. Entonces, además de tener valores, como son el 20 y el 50, tienen dirección. ¿Qué significa? Que ustedes tienen que decir hacia dónde se mueve la pelota originalmente. No los dice acá, no dice se mueve a la derecha, a la izquierda. Yo voy a considerar que inicialmente se mueve hacia la derecha. Inicialmente. Entonces, como se mueve a la derecha, este tongo va a ser positivo. Pero cuando regresa es negativo. Porque va opuesto, dice que va en dirección opuesta al otro. Ahí puede cambiar. Si ustedes la consideran al revés, depende de su sistema de referencia. Pero tienen que entender esa diferencia entre ese menos y ese más. Porque son vectores. Por lo tanto, me va a quedar menos 50, menos 20. Y me estaría dando menos 15 por menos 70. Ese menos es solamente por mi sistema de referencia. Si lo hubiera hecho al revés, hubiera dado positivo. ¿Se dan cuenta? Lo único que ese menos me va a decir es la dirección. ¿De cuánto me está dando la dirección? Me va a dar negativa. Entonces el delta P, como es un vector, fíjense, voy a dibujar ahora. Voy a multiplicar. Voy a buscar mi calculadora y voy a multiplicar ese valor. Me queda 0,15 por 70. Me da 10,5. 10,5. ¿Y cuáles son las unidades? Es masa, kilogramos por velocidad. Esas son las unidades de momento. Recuerden qué es momento, masa por velocidad. Negativo, negativo, me dio negativo. Entonces vamos a dibujar. Antes y un después. Entonces, antes la pelota se mueve hacia acá, yo lo dije, con una cierta velocidad. Y después se mueve hacia el otro lado, con otro valor. Voy a poner magnitud para solamente decir el valor, 50. Pero sabemos que tiene que ser negativo. Con esta información yo puedo decir que el delta P va a hacer que el cambio menos 10,5. Si yo quisiera dibujar ese delta P en la pelota, o ni siquiera en la pelota, es como un concepto que no depende de la pelota, va como afuera, voy a ponerlo en rojo. Ese delta P tiene este valor. Y va en la dirección negativa, va a la izquierda. ¿Por qué da negativo? Porque mi sistema de referencia consideró que el positivo iba para acá. Si ustedes lo hacen con otro sistema de referencia y consideran que el sistema va para acá, el delta P les va a dar positivo. Porque va a dar positivo porque sigue el delta P yendo en la misma dirección. Solamente que mi sistema de referencia fue el que cambió. Pero va a tener el mismo valor. Tiene que tener el mismo valor. Va a tener la misma magnitud. Porque va a dar los mismos resultados. Y va a ir en la misma dirección. Que sea positivo o sea negativo depende de mi sistema de referencia. Nada más. Y ahí calculamos el delta P.
¿Qué es la pregunta? Calcular el cambio del momentum de la pelota. Menos 10,5. Y después nos dicen que consideremos o que los preguntemos que el que cambió, porque para que esa pelota haya cambiado de dirección, para que esa pelota en vez de ir hacia acá se devuelva, es que alguien aplicó una fuerza. Y ese es el teorema del momentum, que la única forma que tú cambias tu dirección es porque alguien aplicó una fuerza. Y lo que te están diciendo es que esa fuerza la aplicó un bate, un palito que golpeó la pelota. Si el bate golpeó la pelota, quiere decir que aplicó una fuerza. Voy a poner con un vector distinto, F. Aplicó una fuerza. Pero para que aplique la fuerza la tiene que tocar, porque es de contacto. Entonces ese bate no va a tocar infinitamente a la pelota. La toca en un determinado tiempo. Y eso es lo que te dicen, que el bate toca por 0,1 segundo a la pelota. Eso quiere decir que por 0,1 segundo aplica la fuerza. Y los preguntan calcular la fuerza. Fíjense que con el momentum podemos calcular la fuerza. Porque conozco el delta P, conozco el tiempo, puedo calcular la fuerza. Sé que el delta P era menos 10,5. Mi tiempo es 0,1. Entonces puedo calcular la fuerza externa. La única fuerza que ejerció un cambio en el movimiento fue el del bate. Entonces la fuerza va a ser menos 10,5 partido en 0,1. ¿Qué significa que dé negativo? Porque todo va a dar negativo. Que la fuerza va en la dirección contraria a mi sistema de referencia. Entonces tuvo que aplicar al sentido contrario para que la pelota fuese en esa dirección. ¿Se dan cuenta? ¿Alguna duda? Profe, Sí. nosotros para este curso vamos a estudiar cuando las velocidades no son como en la misma dirección, que tienen distintas componentes Estaba hablando para en el dos momentum. dimensiones. Sí, Hasta ahora estamos viendo el lineal, el momentum lineal. ya. Si no, todo depende de la coordinación, porque uno tiene que coordinar el contenido. ¿Qué significa? Tiene que ver los feriados. Voy a revisar si está contemplado verlo en dos dimensiones. Hay semestres que sí se ve y hay semestres que no se ve. Todo depende de la circunstancia de los semestres. Uno tiene que primero cumplir el objetivo, así como la base. Imagínense que todo esto es el contenido del curso. Uno primero tiene que llenar las bases, lo que es la fuerza, lo que es la energía, lo que es el momentum, lo que es el torque. Después, realmente fuerza y energía. Esa es la base fundamental del curso. Después, las aplicaciones. Lo que es el impulso, lo que es el torque, lo que es el trabajo. Y si nos sobra tiempo, podríamos aplicar, profundizar un poco más el contenido. Lo importante y en moraleja de lo que estoy diciendo, uno se tiene que guiar con lo que te están pasando. No te pueden evaluar nada de lo que no se haya visto en clase. Eso quiere decir que si nosotros o yo no hablo en dos dimensiones, no se puede ver o evaluar en dos dimensiones. ¿Ya? Por eso es tan importante que Ya, por lo profe, menos le muchas echen gracias. un vistazo a las clases o que vengan por lo menos para que vean en qué vamos. Profe, ¿Sí? entonces el valor del momentum no es que sea negativo, sino que el sistema de referencia, no, se representa como negativo. El momentum es un vector. Entonces, al ser un vector, ese valor negativo me da la dirección respecto a mi sistema de referencia. Aquí hay dos, en este curso siempre hay dos unidades, las que son escalares, que solamente es un número, y ahí cuando ese número sea negativo significa algo, una pérdida, algo por el estilo, y está lo que son los vectores, en este caso el momento. Ese negativo en los vectores es un cambio de dirección respecto al sistema de referencia. Entonces, el momentum realmente, el que sea negativo o positivo, no implica, lo único que implica es que haya un cambio. Uno puede hacer la analogía y decir, pero mira, si es negativo, significa que
puede ser que el inicial era más grande que el final o que van en sentido contrario. Es como hay que analizar. Eso es lo que trato de explicar, que ese menos significa vectorial, que puede ser un cambio de signo o que la diferencia sea negativa, que el inicial era mayor que el final. También puede ser, porque imagínate una pelota que tiene una cierta velocidad, pongámosle 20 metros por segundo, se mueve a la derecha, y después de un tiempo, por el roce del suelo, se sigue moviendo, pero la velocidad cambió, se mueve menos. Entonces yo puedo calcular el momentum, porque cambió la velocidad, yo puedo calcular el delta P. El final va a ser la masa por la variación de velocidad. Va a ser 10 menos 20. Me va a dar negativo. Entonces aquí voy a ir la masa, no sé, vamos a poner 1 kilogramo. Entonces, si es 1 kilogramo, me va a quedar menos 10. ¿Qué significa ese menos 10? Que el momentum va en contra al movimiento. Eso me está diciendo el negativo. Que la fuerza está aplicando en contra del movimiento. ¿Y qué fuerza está aplicando en contra? La fuerza de roce. Y yo con el momentum, yo puedo calcular la fuerza de roce. Uno dice, pero ya, ¿y cómo calculo la fuerza de roce? Porque tengo que saber cuánto se demoró de llegar acá hasta llegar ahí. Me pueden decir, mira, se demoró 2 segundos o 1 minuto. Y puedo calcular la fuerza. Entonces puedo calcularla. Lo otro, esta pregunta es como más, esto no está en el programa, lo inventé recién, pero tiene mucha implicancia porque fíjense, yo puedo saber la distancia que recorrió. Y uno tiene que entender que esta fuerza de roce es una ecuación lineal. Por lo tanto, yo puedo graficar esa ecuación y puedo calcular lo que recorrió y el tiempo, calcular el tiempo. Porque puedo calcular la variación de velocidad, que eso es como un poco más avanzado, pero se puede. Entonces, de miles de formas con este concepto de momentum, yo puedo calcular la fuerza ahora. Si me dicen el punto inicial y el punto final, yo puedo calcular la fuerza entre medio. Antes no, antes cuando teníamos Newton, teníamos que hacer el diagrama de cuerpo libre, obtener sus ecuaciones de movimiento, su trayectoria, y ahí recién, juntando las ecuaciones, podíamos calcular la fuerza externa, la total. O era al revés, siempre calculábamos la fuerza primero y después las consecuencias. Ahora estamos viendo las consecuencias y volver hacia atrás si es que queremos nomás, porque realmente la fuerza ya no interesa tanto. Entonces, eso es el momentum lineal. Cuando las fuerzas externas no sean cero, hay un cambio de momento. Pero ¿qué pasa cuando la suma de fuerzas externas da cero? Cuando la suma de fuerzas da cero, vamos a entender entonces que no hay un cambio en el momentum, que este cambio es cero, no cambió. Y cuando algo no cambia, significa que eso es constante. Entonces el momentum se conserva. Conservar significa que es constante, que en el tiempo se mantiene constante o no varía. Entonces, igual que la energía, podríamos entonces entender que el momentum se conserva. ¿Y qué implicancias tiene eso? Y son una implicancia súper grande. Y esto es como lo más importante de hoy día. Siempre que en física hablemos de conservación, es lo más importante. Siempre que escuche la palabra se conserva, es lo más importante. ¿Por qué? Si yo tengo 2 pelotas y se mueven a cierta velocidad antes, entendemos que cada una de ellas tiene un momentum, porque se están moviendo. No hay fuerzas externas, la vamos a considerar que no hay fuerzas externas. Entonces están ahí en un espacio ellas dos solas. Pero después vamos a considerar que las pelotas chocaron. Que
La naranja se devolvió y la verde vamos a imaginar que salió hacia allá. Entonces esta es la verde. Y esta, y vamos a cambiar la dirección del naranja porque como que no pega. Entonces, para abajo. Ahí. Y la voy a pescar para que se note ese que se van para allá. Entonces, fíjense en algo. Y no hay fuerza externa. En todo el tiempo no hubo fuerza externa. Entonces tenemos dos pelotas que van de derecha a izquierda una y una. Chocan y se van en diagonal. Entonces voy a dibujarlas con colores. Van para acá. La otra va para acá. Y después una se va para acá y la otra se va para allá. Pregunta. ¿Hay fuerzas en ese choque? ¿Hubieron fuerza? ¿Hubo alguna fuerza que cambió? Imaginemos la naranja. Veamos primero la naranja, porque esta pregunta es engañosa. Veamos solamente la naranjita, la pelota naranjita. A esa pelota naranja, ¿le aplicaron una fuerza? ¿Sí o no? Pero digan, ¿sí o no? Así escriban, no escriban otra pregunta. No se preocupen, porque recuerden que estas preguntas son para que ustedes perfeccionen su cosa. ¿La pelota cambió su dirección? ¿Cambió su velocidad? Sí, porque pasó de ir a la derecha a irse hacia abajo en diagonal. Entonces hubo un cambio en la velocidad. Y si hubo un cambio en la velocidad, hubo un cambio en el momentum. Y si hubo un cambio en el momentum, entonces hay una fuerza, ¿sí o no? Tiene que haber una fuerza. Porque la única forma en que tú cambies tu momentum es que haya una fuerza. Es lo que hablamos recién todo el rato en la clase. ¿Quién aplica esa fuerza? La pelota verde. Es la única que aplica esa fuerza porque la toca, la contacto, una fuerza de contacto. ¿Sí o no? Ya. Todo bien. No hay nada nuevo. Ahora, visto desde el punto de vista de la verde. ¿A la verde le aplican una fuerza? También. Nuevamente porque cambió su velocidad. Si cambió su velocidad es porque hubo una fuerza. Y si hubo una fuerza, conlleva un cambio en el momento. No hay nada nuevo. Pero, fíjense en esto. Si ahora yo lo veo desde el punto de vista del círculo rojo, ¿qué significa? Que yo considero que la pelota naranja y la pelota verde son uno solo. Son el objeto. Entonces tengo que mirar desde afuera. Independiente de cómo se muevan los objetos. Yo estoy mirando desde acá afuera. Este es mi ojo. Hay un ojo. Estoy mirando desde afuera como que ellos fuesen un solo objeto. ¿Hay fuerzas externas? No. Afuera no hay fuerzas o la suma da cero. Porque yo estoy considerando, por eso este es como un poco más abstracto y esto es como más difícil, yo estoy considerando que estos dos objetos son uno solo, que este fenómeno es el objeto. Entonces, a estos cuerpos no hay fuerza externa. Y como no hay fuerzas externas, ¿qué se tiene que conservar? El momentum. Porque no hay fuerza externa. Si no hay fuerzas externas, si esto es cero o la suma es cero, quiere decir que no hay cambio en el... de nuevo con el distinto de cero. El delta P es cero. ¿Qué significa que el delta P sea cero? Que el momentum inicial, el momentum de este sistema inicial tiene que ser igual al del final. Eso quiere decir que el momentum de la más, vamos a llamarlo ahora, M1, M2, M1, M2, que el momentum del sistema, no del cuerpo, del sistema, M1 por velocidad inicial, más el momentum del M2 por su velocidad inicial, 2, 1, porque son diferentes, tiene que ser igual porque se conserva
al m1 velocidad final del 1 más el m2 velocidad final del 2. Cambió todo. Y eso nunca lo podríamos haber hecho con Newton, con el concepto de fuerza. Porque la fuerza se concentra en la trayectoria. Pero aquí estamos haciendo un poco más de mira y mirando desde más afuera del sistema ahora. Y con ese punto de vista conseguimos una solución, porque somos capaces ahora de calcular hacia dónde se mueven los objetos. Y aquí, lamentablemente, respondo a la pregunta de su compañero que ¿vamos a hacer en 2 dimensiones? Sí, porque con este ejemplo les puse en diagonal. Entonces se descompuso la velocidad en diagonal, entonces x, y. Este ejemplo súper sencillo sí se pudo descomponer. Por si acaso acá, mira, más abajo hay un ejemplo de lo que hablamos, pero en un ejemplo de lineal, derecha-izquierda. Pero este ejemplo es bien conocido por las bolas del billar. Y eso pasa. Imagínense una pelota que está quieta y viene esta pelota y le pega. Y después del choque, porque por eso necesitamos el antes y el después. Igual que en trabajo necesitamos, igual que energía, el antes y el después. Y después del choque uno se va para acá y la otra se va para acá. Como no hay fuerzas externas, se conserva el momento. Y este momento no es cero, la de esta pelota está cero porque está quieta. Y conozco la velocidad. Entonces puedo saber hacia dónde se mueven las otras dos. Con certeza. Así de fuerte es la ecuación del momentum, que puedo calcular con precisión hacia dónde se van a mover los objetos. Entonces, los pasos a seguir, o los pasos importantes que hay que considerar para el momento lineal, es sí o sí hacer un dibujo. Y sobre todo, que ya entendieron, del antes y el después, o como lo veíamos en la energía, en 2 puntos, el inicial y el final, o 2 puntos cualquiera, una comparación. Y necesitamos hacer los dibujos. Fíjense que yo he hecho siempre los dibujos, en todos los casos, un antes y un después, un antes y un después. Sin decirles, sin obligarlos, se dan cuenta que es necesario. Tienen que hacer el dibujo del antes y el después. Después, en los dibujos, tienen que poner los vectores, representar la dirección correctamente. Y dibujar el momentum. El momentum, recuerden que yo lo dibujaba así con una flecha encima, ¿no? Decía, el momentum va para acá. Dibujamos el de muchos casos de esa forma, el momento. Y plantear, o esto es una suposición, o pensar si se conserva o no se conserva. ¿Cuándo se va a conservar? Cuando las fuerzas sean cero. La suma de las fuerzas externas sea cero. Y eso dice, ¿qué es externo entonces? Yo puedo decir que mi sistema, ejemplo, una bicicleta que va en la calle, es solamente la bicicleta. Y cuando choca con un auto, hay una fuerza externa, que es el auto. Pero ahora lo puedo ver desde un poco más lejos, decir que el auto y la bicicleta eran mi sistema. Entonces no hay fuerza externa, porque la gravedad se anula con la normal de los dos objetos. Entonces yo puedo hacer conservación de la energía. Pero alguien va a decir, pero existe el roce. Entonces yo lo puedo ver desde más afuera y ver, no sé, la ciudad, el momentum de toda la ciudad se conserva. Y lo puedo ver desde más afuera, que el momentum de la planeta Tierra se conserva. Entonces ahí hay que entender que se puede conservar o no se puede conservar visto desde mi sistema de referencia, desde mi punto de vista. Entonces ahí uno tiene que pensar bien esa idea. ¿Ya? Esto como un dato extra, no tiene nada que ver con el curso. Pero siempre me recuerda a eso de que después en 130 ustedes van a ver las leyes de la termodinámica y hay una ley, que es la tercera ley de la termodinámica, de la entropía, que dice que todo tiende al desorden, así en resumen, un resumen bien tonto, pero que la entropía todo tiende al desorden y no al orden. Entonces hay un ejemplo que casi nunca lo preguntan, que es muy avanzado y que es para ver si entendieron o no entendieron. Siempre las cosas tienden al desorden, nunca van hacia el orden. Para que vayan al orden tenemos que gastar energía.
y la naturaleza no gasta energía, trata de optimizarla. Entonces, el agua está desordenada porque el agua está en estado líquido. Y cuando está en sólido, se ordena. Entonces, cuando tú sales a la calle en el sur de Chile, o a un lado muy helado, tú ves que el charco que estaba líquido al otro día está congelado. Y la pregunta es ¿por qué? Porque rompe la ley de la entropía. No puede ordenarse. La naturaleza trata de desordenar. Entonces uno dice, pero ¿por qué? Si tiene que estar desordenado, tendría que evaporarse, que es lo normal, no congelarse. Y eso porque lo estamos viendo desde el charco del agua. Pero si nosotros lo viéramos desde la Tierra o desde el universo se está desordenando. Le gastó mucho más energía en tratar de ordenar eso por la temperatura y el universo está desordenándose. Está distribuyendo la energía de otra forma, pero siempre va a haber entropía. Eso es la moraleja de esto, que la conservación de momentum depende de cómo lo estamos mirando. Si estamos mirando esta pelota y solamente una pelota antes de chocar, no se va a conservar el momentum, porque hay una fuerza que cambió su dirección. En el ejemplo anterior, si vemos solamente la pelota naranja o la verde, el momentum no se conserva. Pero si lo miramos desde un sistema de las dos partículas, sí se conserva. Entonces, por eso hay que esta parte dice plantear, en la medida que se pueda, plantear la conservación del momento. Que eso es lo que hace es como decir, lo que hace un físico, o el que hace alguien que entienda física, que trata de solucionar el problema viéndolo desde la conservación del momento. Porque ecuaciones, todos podemos resolver ecuaciones, todos sabemos multiplicar, todos sabemos dividir, todos sabemos sumar y restar. Pero lo que no todos van a saber hacer bien es plantear desde dónde se paran para solucionar más eficientemente el problema. Y si se dan cuenta, todos los problemas que estamos haciendo ahora con energía y trabajo y momentum, los tenemos que preguntar desde dónde los vamos a parar. Eso hace que cambie el signo y que cambie lo que se conserva y no se conserva. Después, esto es un dato, además, la coordinación les pide, o en las pruebas les pide, que ponga los gráficos de energía. ¿Qué significa? Que en este problema que tenemos acá, voy a correr todo para acá, espera, voy a borrar primero esto. Y voy a este el antes y este el después, ya entendemos que este el antes y este el después. Voy a correr estos dos gráficos hacia acá. Lo que lo están pidiendo es que además de resolver el problema por momentum, nunca los olvidemos de hacer los gráficos de energía cinética, potencial gravitatoria y la elástica, en el antes y en el después. Nunca lo olvidemos de hacer eso porque eso es lo nuevo que estamos aprendiendo. Entonces, lo podemos hacer por sistema o por individual, por pelota también. ¿Qué significa? Que hacer dos gráficos, uno para el naranjo y uno para el verde. Solamente van a tener energía cinética, porque mi representación no van a tener ni potencial ni elástica. Y en el segundo caso, solamente cinética, porque lo estoy mirando desde arriba. Es como que estuvieran sobre una mesa de pool. Por lo tanto, la altura es la misma, por lo tanto, la potencial se mantiene constante. No se ve afectada. Pero van a haber otros problemas que sí puede que aparezcan otras fuerzas, otra energía. Y eso es todo lo que vemos. Por si acaso hay otro problema, me gustaría que lo hicieran ustedes. Mañana, la próxima semana volvemos a hablar del tema. Y solamente con ejemplos. Fíjense, mire, solamente viendo, solamente antes de irnos para que observemos. El problema, independiente de cuál sea el cuento o la historia del problema, en este caso son dos objetos. En el antes, fíjense que el dibujo tiene la representación de los dos y calcula el momentum de los dos. Su masa por su velocidad, su masa por su velocidad. Pero el objeto está quieto, por eso es cero. Y los dicen que calculemos el momento lineal. Aquí lo dibuja. Este es el momento lineal. Voy a borrar todos los colores. Y ahí está el momento lineal, total. El del sistema. Porque sumó
sumo este 2 kilogramos y este 0. Y da positivo, entonces va hacia allá. Y después hace el después de la colisión. El después de la colisión no sabemos la velocidad, fíjense, no sabemos esta velocidad. Por eso la deja representada como V. Pero sí sabemos el del otro. Pregunta, ¿hay fuerzas externas? No, no hay fuerza externa. Externa entiéndase como los dos objetos. Por lo tanto, se conserva. La suma de estos dos, que daba 2 kilogramos, se tiene que conservar. Me tiene que dar menos 0,5 V. Entonces, estos 2 kilogramos iniciales, este es el inicial, tiene que ser igual al final. Y puedo despejar B. Fíjense, con solamente el momentum puedo calcular la velocidad del objeto. Y va a dar positivo porque se mueve hacia la derecha. Después hay otro problema, aquí con más de pensar que los objetos se van moviendo en distintas combinaciones. Los dos se mueven a la izquierda, los dos a la derecha, son combinaciones. ¿Y por qué hay que hacer estos problemas? Para que ustedes piensen que siempre el signo menos o más me dice la dirección, nada más. Entonces aquí es jugar que no se equivoquen en poner los signos, cuál es negativo y cuál es positivo. Y después aparece lo que habíamos hablado, calcular el área bajo la curva. Hay un gráfico. Cuando vean ustedes un gráfico, inmediatamente piensen en calcular el área, porque es fuerza por tiempo. Delta P, cálculo delta P. Entonces lo dicen, calcule el vector impulso. Calcular área bajo la curva. Calcule la velocidad. Tengo delta P. Entonces si tengo delta P, es masa por delta V. Entonces dice, calcule la velocidad. Necesito saber la masa del objeto y puedo calcular la velocidad, si tengo la velocidad inicial. Y analiza la conservación de energía. Se conserva la energía mecánica y hay que hacer los gráficos que habíamos dicho. Entonces, todos estos problemas los vamos a hacer en la próxima clase. Los podrían hacer ustedes. Fíjense que en este problema hay un diagonal. Entonces hay descomposición. Y aquí el problema que no quería su compañero, hacerlo en 2 dimensiones. Porque hay que hacerlo. Ese igual es sencillo, no hay que preocuparse, pero lo vamos a ver después más adelante. Y eso, recuerden que todo esto ha sido grabado y después en un rato más se va a subir para que ustedes lo vean cuando estimen conveniente. Cualquier problema que tengan con respecto a ayudantía, laboratorio, coordinación, y si tienen algún problema en particular me pueden escribir o también a coordinación. Y las notas deberían estar ya este fin de semana lo antes posible. ¿Ya? Hay alguien que... no es del curso. No importa, por si acaso eso es lo otro. Este curso me di cuenta que es el más pequeño. De todos los paralelos, el que tiene como 29, 30 personas. Zoom me admite hasta 100. Si de repente otras personas se quieren colar, no hay problema. Ustedes son libres de ir, yo entiendo, a cualquier paralelo. Puede ser, también depende del profe. A mí me da igual. No paso lista, ya se dieron cuenta. Entonces pueden ir a cualquier paralelo que estimen conveniente. Los links de las clases están en el aula. Entonces, si quieren de repente repasar, también pueden ir a otra clase. Recuerden que hay paralelos los días martes y jueves y los lunes y los miércoles. Pueden ir perfectamente, si faltan un día, ir a otro y también ver las clases. Ya, lo estamos viendo. Cuídense, que les vaya muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias, que esté muy bien. Gracias. Chao, profe, muchas gracias, cuídese. Bien, chao, chao.